Para hablar un poco más de este tema, un poquito más a detalle, nos visita en el estudio el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, ya sabe usted, investigador y catedrático de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios. Bienvenido, doctor. César, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ley de remuneraciones y sus efectos en el Poder Judicial primero, que es donde empezó la controversia. ¿Cómo está el tema? ¿Sí ganan 600,000, 578,000? ¿Quiénes lo ganan? ¿Cómo lo ganan? ¿Cómo está esto? La realidad es que has dado un dato hace un momento, que este dato lo podría corroborar un servidor y compartir. Este dato deviene de documentos públicos, acuerdos generales del Pleno del Consejo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se establecen los sueldos de los ministros en una cantidad bruta de 528,782 pesos en un salario bruto. Bueno, de hecho ahí estamos viendo, en la pantalla usted puede ver algunos rubros de este dinero que les llega a algunos ministros. No todos ganan esto, pero ahí están. El sueldo anual, 4,743,537. De prima vacacional, 95,475. El aguinaldo, es decir, lo que se da por aguinaldo de todo un año, 586,317. Tienen un seguro de vida institucional de 33,876. Seguro de gastos médicos mayores, 47,770. Y un seguro de separación individualizado de 528,000. Son algunos rubros. Hay otra lámina, porque viene el recurso mensual. Al final, si vemos en una siguiente lámina, ustedes se van a poder dar cuenta de cómo se calcula y cómo se determina al final que la remuneración de todo esto al mes son 578,186, pero son los de mayor antigüedad, ¿no? En efecto, el dispositivo del artículo 94 de la Constitución, que ayer Mario Delgado señaló el apego a la Constitución, el senador Mario Delgado, diputado, nos refiere que no podrá ser disminuido durante el encargo de los depositarios del Poder Judicial, ministros de la Corte, magistrados, jueces, consejeros de la Judicatura Federal y magistrados del Tribunal Electoral. Y en ese sentido tenemos que tomar en cuenta el salario que se les fijó al momento de que fueron nombrados como ministros, el caso que estamos abordando de manera particular. Por eso la diferenciación, el caso del presidente tiene un ingreso extraordinario en su carácter de presidente del Consejo de la Judicatura Federal, que hemos comentado en otro momento, y algunas remuneraciones extraordinarias por esa duplicidad del encargo. Pero es un caso excepcional del presidente. Este sueldo bruto no es, para nuestro auditorio, no es lo que reciben desde el punto de vista en su ingreso como nosotros, como todo trabajador, lo que se llevan como salario neto. El salario neto, con grados diferenciados, ronda los 280,000 hasta los 360,000 pesos aproximadamente, dependiendo, como bien lo señalaste, de la antigüedad de los señores ministros. No son los 600,000 pesos, pero tampoco son los 200,000 pesos que se han señalado. Habremos que ir a las fuentes, y las fuentes son el presupuesto de la Secretaría de Hacienda, el presupuesto que se asignó para el ejercicio de 2018 y el acuerdo de febrero 27 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Diario Oficial de la Federación, donde da a conocer el desglose de los tabuladores y claramente podemos ver, y con la transparencia que establece el artículo 6º, cuánto ganan los ministros, cuánto ganan los magistrados, jueces y consejeros. Ahora, doctor, de acuerdo a los recursos que se han interpuesto, de acuerdo a las declaraciones que han hecho ministros y que en la opinión pública ya han permeado, ¿cuál es tu percepción? ¿Sí se están defendiendo los salarios per se o si hay un fondo de inconstitucionalidad por el que están velando, por el que están protegiendo la Constitución los ministros? ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay varias aristas de este problema. Por un lado, se ha sostenido que está de por medio el salvaguardar la autonomía entre los poderes. En un esquema republicano como el mexicano, la separación de poderes debe ser fundamental. Y el Poder Judicial de la Federación ha señalado que su papel en este equilibrio será la interpretación del texto constitucional en sus diferentes consecuencias. Porque hoy tenemos aparentemente un choque de dispositivos constitucionales. ¿Cuál es? Es el artículo 127, que por cierto hemos dicho, pero creo que es necesario reiterarlo. Es un artículo que deviene de una reforma de 2008, que pasa por varias discusiones a lo largo del tiempo, 2014, y que en un artículo transitorio tercero que se ha manifestado, establece la posibilidad de reducir los salarios, incluyendo a los miembros del Poder Judicial de la Federación. Frente a ello tenemos otro artículo constitucional, que es el 94, que dice que a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, a los depositarios, que no son a todos, a los que ya señalamos, a ellos no se les podrá reducir durante el tiempo de su encargo. ¿Esto para qué? Para salvaguardar de estas discusiones políticas anuales la determinación de sus salarios en el presupuesto. Entonces, en esta cuestión tenemos una pendiente de choque, pero
Por el otro lado, tenemos a servidores públicos que no son jueces y que no son magistrados, secretarios, actuarios, etcétera, integrantes del Poder Judicial de la Federación que han presentado amparos. Jueces también, magistrados han presentado amparos. Esos amparos se han concedido suspensiones. ¿Qué ha hecho la Corte? La Corte ha aplazado la resolución, si bien los jueces concedieron las suspensiones, como se dio cuenta antes de esta intervención, pero hay un tema relevante. Se interpusieron 2 acciones de inconstitucionalidad, una de ellas presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la otra presentada por el 33% de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, por los grupos parlamentarios opositores al partido mayoritario. Esta acción de inconstitucionalidad es un instrumento que está previsto en el artículo 105, fracción 2, como bien has dado cuenta en el previo de esta análisis. Sí, el que ya impugnó, digamos, la propia presidencia a través de la consejería. ¿Cuál es lo relevante? Que la acción de inconstitucionalidad, la 105 y su acumulada 108, le fue turnada al ministro instructor Pérez Dayán. El ministro Pérez Dayán, Gelacio Pérez Dayán, concedió inusitadamente una suspensión. Y esta suspensión dice que no se suspende la norma, se suspenden los efectos de la norma. Y esto es verdaderamente complicado de entender, porque si por un lado estamos procurando velar por la constitucionalidad, ¿no es inconstitucional eso? La Constitución remite, César, para poderlo decir claramente, en términos del 105, a su ley reglamentaria. La ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del 105, para las acciones de inconstitucionalidad no prevé la suspensión. Dice el artículo 64 que la admisión de la acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión. ¿Por qué? Porque es una revisión abstracta de confrontación entre el texto legal y el texto constitucional. Pero si ya está suspendida por esta disposición, vamos a decir, original de Pérez Dayán, el presupuesto se discute en este mes y si eso no se resuelve de fondo, ¿cómo va a quedar el presupuesto? ¿O se va a aplicar o no la suspensión? ¿Se van a reducir o no los sueldos? ¿Cómo queda? Primero me gustaría hacer un breve paréntesis. Lo señalabas hace un momento. La Consejería Jurídica de la Presidencia, a través de su titular, ha presentado un recurso de reclamación. Todo esto es novedoso porque el recurso de reclamación no debería estarse sustanciándose en este incidente inusitado. ¿Por qué? Porque este incidente no es materia de acciones, pero así como no es materia de acción de la suspensión, tampoco la reclamación. Entonces, en un desaseo, en una línea constante de desaseos, tenemos una suspensión y tenemos una reclamación. ¿Qué se pretende dilucidar? Se pretende dilucidar que si la reclamación prospera, quede sin efectos la suspensión. Y entonces el presupuesto que se presente, el que se apruebe, donde ya están ajustados los salarios, se atenga al 127 con los matices del 94, como lo estableció el diputado, como se ha venido señalando. Pero si no fuera así, la suspensión alcanza para que los salarios que se apliquen a los servidores públicos en lo general sean con los criterios del presupuesto 2018. Yo sé que pues no se podría, o podrían ampararse ya por este nuevo incidente los servidores públicos, no nada más los jueces. Todos los servidores públicos. El artículo 75 de la Constitución, en otro tema que se refiere a la no aprobación del presupuesto, estableció que cuando no se tenga un presupuesto se esté a lo establecido para el ejercicio inmediato anterior. Y entonces tendríamos presupuestados sueldos y salarios para los servidores públicos de 2018 y un artículo constitucional, una ley que estaría nugada, esto estará ahorcada en tanto se resuelve. Bueno, pues entonces se está abriendo toda una nueva discusión con esto que usted acaba de escuchar. Le vamos a dar seguimiento. Muchas gracias, César, por quitar el velo que a veces tenemos sobre lo que dispone nuestra Constitución y lo importante que es. Gracias, doctor. Gracias, César. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta luego.